Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Inteligencia no humanas. Protectores guerreros Askar. Cuando los humanos comenzaron a explorar el espacio antareano, por primera vez se encontraron con los Askar, una raza tecnológicamente avanzada de gran antigüedad, cuyos mundos se extendían por una parte importante del nexo antareano. A medida que los humanos expandían sus mundos, más allá de la vieja tierra, los Askar parecían despreocupados, observando pero ignorando en gran medida a los recién llegados, que eran solo una entre muchas razas emergentes. La presencia de Askar disminuyó durante la Segunda Edad y desapareció por completo del nexo después del largo aislamiento que siguió al colapso de la puerta al final de la Tercera Edad. Durante la Cuarta Edad, los tiempos de Chon, se descubrió que los únicos mundos Askar que regresaron al nexo estaban deshabitados. Los Askar se congregaban desde hace mucho tiempo abandonados y caídos en la ruina. Lo mismo ocurría con muchos mundos humanos y alienígenas, pero donde algunos planetas humanos retenían altos niveles de civilización y sobrevivían para repoblar el espacio antareano, los Askar no aparecían por ninguna parte. Desde las alturas de la civilización que se extendía por el espacio, parecían haberse sumergido en las profundidades de la extinción. No sería un destino único para una raza antareana de ninguna manera, si eso fuera el caso. El siguiente contacto entre los Askar y los humanos ocurrió muchos miles de años después, hacia el final de la Sexta Edad, durante el amargo conflicto entre los Sapiens y los Borg, recién resurgidos. Al igual que los Askar, se creía que los Borg estaban extintos, por lo que fue una sorpresa considerable cuando el ejército de Borg comenzaron a asaltar y destruir mundos humanos. Se observó que los ejércitos Borg de aquellos tiempos incluían varias razas subordinadas, incluidas formaciones enteras de criaturas que pronto fueron identificadas como Askar. Sin embargo, estos Askar no exhibían prácticamente ninguna de las marcas de alta civilización que habían caracterizado a la raza pacífica, progresista y tecnológicamente avanzada en tiempos pasados. El despliegue de armamento transdimensional contra las puertas Borg conduciría directamente al colapso del nexo, conocido como la catástrofe Rhysapien, poniendo fin a la era Rhysapien por completo. Cuando el nexo comenzó a reformarse miles de años después, al principio no apareció ninguna señal de los Askar. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer pequeños números al servicio de otras razas, incluidos sus antiguos maestros, los Borg. Posteriormente, Askar apareció como un mercenario a sueldo en aquellas casas nacidas libres cuyas rutas se encontraban más cerca de las marchas del espacio Borg. Después del cisma panhumano, también conocido como la fragmentación, cuando el Senado Isoriano se separó de la Concordia panhumana, los Askar se extendieron por gran parte del espacio antareano, conocido sobre las espaldas de los Freeborg como proveedores de soldados mercenarios. Hoy en día, los Askar se pueden encontrar en pequeños grupos dispersos por todo el nexo, donde sirven como guerreros mercenarios en las fuerzas de muchas especies diferentes. Viajan por el nexo a través de las naves de Freeborg y otras razas alienígenas que necesitan sus cualidades de luchar. Nunca se han descubierto mundos natales de Askar. Quizá la congregación de supervivencia tenga sus propias razones para mantener un perfil bajo, o posiblemente hayan sido subyugadas por algún otro poder, conduciendo bandas de guerreros protectores por el espacio antareano. Todo esto es conjetura e imposible de confirmar en el momento actual.